Dice que la reunión se está grabando, ¿ah? Sí, ¿Se quita solo eso? le ponen lo tengo o algo Lo así tengo, sale. lo tengo, lo quito, ya está, ya está. ¿Sí la ven? ¿Ven? Historia clínica en otorrinolaringología. Lo voy a hacer grande. Está bien bonita estas diapositivas, están muy resumidas, pero muy claras para que entiendan a manera de introducción cómo quito bueno, mejor los prefiero estar viendo. Está compartiendo la pantalla, listo, ¿sí la ven? Historia clínica en la otorrinolaringología. Son diapositivas que les acabo de hacer, ¿verdad? Ahora en las vacaciones, les repito, están muy actuales, ¿verdad? Muy frescas y espero que sean claras. Vamos a empezar lógicamente, la historia clínica tiene un interrogatorio y tiene una exploración física. Eso es el ABCD, es el ABC de la historia clínica, lo sabemos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, este será nuestro primer contacto, el efectuar una adecuada historia clínica. Y ahí me están viendo, ahí me ven, sí me Sí, están viendo, Sí. siento que me estoy distrayendo, ¿verdad? Nomás le estoy contestando a mi secretaria que ya estoy enterado del paciente. De hecho, el paciente me habló ayer. De hecho, me hablaron 3 pacientes ayer. 2 pacientes con COVID y uno sordo por teléfono. Y ando todo preocupado por los de COVID. Anda uno muy delicado. Bueno, esto será nuestro primer contacto con el paciente. Y de aquí vamos a derivar, de hacer una buena historia clínica, nuestras acciones a seguir, puesto que de una buena historia clínica vamos a tener un buen diagnóstico y una adecuada terapéutica. Las manifestaciones clínicas de la especialidad. Oye, ¿cómo quito? Sí, tengo que quitarlos. ¿Cómo quito el recuadro que tengo que lo estoy viendo? En la rayita. me parece que le sale como una línea para Sí, minimizarlo. a ver. Sí, quiero quitar porque ya lo hice ya. De lo que obtengamos se derivará pues nuestro tratamiento, nuestro diagnóstico y decimos que las manifestaciones clínicas de la especialidad de otorrino y cirugía de cabeza y cuello. En la actualidad nuestra especialidad no nada más es la otorrinolaringología. El término del título, el diploma de la especialidad se llama en todo nuestro país otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Ya abarca patologías de cabeza y cuello. Mi examen, fíjense, mi examen cuando yo presenté mi examen profesional en el Hospital Central Militar de Otorrino, mi examen fue cáncer tiroideo. El tratamiento adecuado, diagnóstico del cáncer tiroideo. ¿Qué tiene que ver el otorrino, oídos, nariz y garganta? Pues no, tenemos que ver mucho ya con cuello. Por eso nuestro diploma ya es cirujano de cabeza y cuello, clínico y quirúrgico. Ah, valoramos la base de cráneo también, la patología de base de cráneo, en íntima correlación a la patología de otorrino, básicamente tumoral, los tumores de base de cráneo son los que más son visibles y frecuentes. Tenemos que ver a la otoneurología, que es la subespecialidad de la otorrino, que se dedica a ver enfermedades del oído asociadas al sistema nervioso central. Vemos lo que es facial, tanto en lo facial como funcional, la función del nervio facial, ¿verdad? El movimiento de los músculos y como la estética, también nosotros vemos la estética nasofacial o facial completa. Un especialista ya en la actualidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello es capaz de hacer cirugía estética nasofacial, ¿sí? Lógicamente que hay subespecialidades. Te quieres dedicar exclusivamente a cirugía facial reconstructiva o estética, pues tienes que hacer una subespecialidad, ¿sí? Que hay en México de 2 años, de 6 meses en hospital interno o externo y haces esas subespecialidades, estética, funcional, otológica, otoneurológica, etcétera, ¿verdad? Laringológica. Todo esto está conectado, todas estas enfermedades, todo esto de la cabeza y cuello, pues está interconectado. O sea, nuestra cabeza y cuello, todas las enfermedades, padecimientos, los ha concentrado en nuestra especialidad de otorrinolaringología. Todo lo que se imaginen de cabeza y cuello, ¿sí? Cerebro, no todo, ¿verdad? Pero los que tienen relación con oído, complicaciones, etcétera,
de enfermedades de ORL que afecten el sistema nervioso, ahí tenemos nosotros que ver. Tumoraciones del conducto auditivo interno que tienen relación con la fosa media, ¿verdad? Todo eso tiene mucho que ver. La sintomatología de niños, lógicamente, y lo conocemos, es diferente a la de los adultos. O el COVID en niños no es igual que el COVID en adultos, lo sabemos, ¿verdad? Que sería un símil a lo que me quiero referir. En otorrino es lo mismo. Sin embargo, se asemejan los síntomas de niños o de adultos en una misma enfermedad. Solo habrá que conocer, pues, muy bien las diferencias anatómicas y fisiológicas entre ambas edades. Un ejemplo, la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio en los niños pequeños es horizontal y es más chiquita, más cortita que la del adulto. De aquí que las otitis medias, creo que se los referí la clase pasada, de aquí que las otitis medias en los niños pues sea mucho más frecuente, es más fácil que el moco, la infección rinofaringea, se pase al oído medio por ser horizontal y más cortito la trompa de Eustaquio, sí, que en el adulto, ¿verdad? Por eso hay más otitis medias en los niños, ¿sí? Ese es un ejemplo de la diferencia anatómico-fisiológica de las edades con diagnósticos y tratamientos similares, ¿va? A enfermedades similares, tratamientos similares, solamente que debemos adecuar esos tratamientos a la edad propia del paciente. No es el mismo tratamiento en los niños que en los pacientes en la misma enfermedad. Eso es en general en general en la medicina. Ya en octavo semestre deben de haber conocido esto, ¿va? La terminología médica que aprenderemos es básicamente técnica. Nosotros, al estudiar medicina, ustedes ya se dieron cuenta, tenemos que aprender prácticamente otro idioma, ¿no? Así es en la otorrinolaringología. Vamos a ver palabras que, caray, pues eso qué es, ¿verdad? Diasicocinesia, por ejemplo. Vamos a ver qué es, pues, bueno, más sencillo es la hipoacusia, qué es una anacusia, qué es una anosmia, qué es una cacosmia, qué diferencia entre vértigo y mareo, ¿sí? Qué es un vértigo optocinético, muchas palabritas ahí que tenemos que saber, particularmente en la especialidad, pero ya seguramente los han oído. Un ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, así como ustedes en clínica, estábamos los alumnos ahí en propedéutica clínica, me acuerdo, y el maestro le pone a estudiar, a interrogar a un paciente, a un compañero, y le preguntó, oiga, al paciente le preguntó, oiga, ¿usted tiene disnea? Pues nomás el maestro se quedó. ¿Cómo que le pregunta eso usted al paciente, verdad? Pues no le vas a preguntar que si tiene disnea, el paciente ni idea de lo que es esa palabra. Hay que preguntarle, ¿le falta a usted el aire? Hay que acomodar el interrogatorio de acuerdo a al entendimiento del paciente, ¿va? Si el paciente es un médico, pues sí le vas a decir disnea o traes hipoacusia, doctor. Pero si es alguien que no tiene idea de la medicina, no le vas a preguntar, digo, ¿tiene usted hipoacusia? Pues no, le vas a preguntar si tiene sordera. Por eso la forma de interrogar a los pacientes deberá cambiarse para su entendimiento y en función de un nivel sociocultural. La historia clínica deberá tener un orden, lógicamente, no es a lo loco. Debe tener un orden y una secuencia de exploración y de interrogatorio, debe tener una dirección fija hacia la sintomatología que refiere originalmente el paciente. No vamos a hacer una historia durante una hora para una cefalea o por una rinorrea, ¿verdad? O por una odinofagia. Vamos a orientar siempre nuestra historia clínica de exploración e interrogatorio orientado hacia el síntoma principal, hacia la enfermedad principal del paciente. Recomiendo una secuencia de exploración a seguir. En la otorrinolaringología, a mí me lo enseñaron independientemente de que el paciente vaya por una otalgia, hay que revisar faringe, nariz y oído. Así empiezo y así le hago yo. Doctor, me duele el oído. Ok, siéntese, por favor. A ver, abra su boca, le veo la boca, le veo su nariz. ¿Por qué? Porque en todo hay correlación clínica. Una enfermedad de garganta puede ser causa del dolor del oído. Entonces hay que aprender a tener una secuencia en la exploración del paciente, secuencia de exploración de acuerdo al síntoma principal del paciente, ¿sí? Pero ver siempre faringe, nariz y oído. Hay que tocar, hay que hablar al paciente. Un paciente que no se siente que lo toques, que no se siente que le ves la garganta o le ves la fosa nasal,
te sale que no le hiciste nada y tira tu receta. Yo ya lo he vivido personalmente ahora en la pandemia, ¿sí? Pacientes que van, me duele la garganta, doctor, no se la puedo revisar, señor, discúlpeme. Si quiere, entre al consultorio y lo interrogo, pero no le voy a ver la garganta. Y unos aceptan y otros se van enojados, ¿verdad? Porque imagínate que traiga el COVID y te tosa el paciente ya en la torre, ¿verdad? Entonces, hay que ver la secuencia de acuerdo a la exploración, ¿verdad? A la enfermedad que tiene el paciente. Siempre se deberá explorar en un orden sistemático, ya lo dije, cada región. El oído, la nariz externa, la nariz, vamos a tocar la nariz externa, vamos a ver el interior de la nariz, vamos a tocar los senos paranasales externos, si hay dolor en el seno frontal, en los maxilares, ¿sí? Vamos a tocar todo el reborde orbitario, si duele, etcétera. Vamos a ver movimientos oculares, vamos a valorar los huesos de la cara, como es el malar. El malar tocamos la mejilla, que no haya dolor, que no haya movimiento, valorando fracturas de la cara, ¿verdad? Recordar los Lefort, que es la clasificación de las fracturas de la cara, ya lo veremos más adelante. Vamos a explorar cuello, tanto musculatura como ganglios, glándula tiroides, movimiento lateral de la tráquea, ¿sí? El tronido normal de la tráquea tiene que existir, si hay dolor al movimiento, si hay cambios de la voz al movimiento. Vamos a explorar la faringe adecuadamente con nuestra batelengua, en forma adecuada, sin causar el reflejo nauseoso, y la laringe a través de una laringoscopía, ya sea directa o indirecta. Hay dos tipos de laringoscopía, anótelo, directa e indirecta. Ya lo veremos más adelante. Vamos a ver interrogatorio y exploración de acuerdo a cada área del otorrino, ¿sí? Los signos y los síntomas principalmente referidos en nariz y en la faringe, en la nariz y en la faringe, van a ser sensación de cuerpo extraño faringio. El paciente, doctor, siento ahí algo atorado, ¿verdad? O siento que ayer comí pescado y siento una espina que se me atoró. Eso lo vamos a interrogar, ¿verdad? Vamos a preguntar al paciente si hay rinorrea. ¿Qué es rinorrea? Contéstenme a alguien. ¿Qué es rinorrea? Escurrimiento nasal. ¿Qué? Escurrimiento nasal. Escurrimiento nasal. Cualquier salida de líquido por la fosa nasal, ya sea posterior o anterior. La rinorrea, por ejemplo, puede ser de líquido cefalorraquídeo, puede ser rinorrea purulenta, ¿sí? ¿Cómo se llama la rinorrea que es de sangre? No se llama rinorrea hemática, sino se llama epistaxis, ¿sí? Generalmente de la sangre, no es rinorrea sanguínea, no, es epistaxis. Toda salida de sangre por la fosa nasal es epistaxis, ¿sí? Sin embargo, la rinorrea sí se puede hablar de líquido cefalorraquídeo, de acuosa, de purulenta, de semipurulenta, fétida. Se da un calificativo variable de acuerdo a lo que encontremos, ¿verdad? La odinofagia, ¿qué es odinofagia? ¿Alguien me puede decir? ¿Odinofagia? ¿Dificultad qué? ¿Qué es la odinofagia? O disfagia. El dolor al pasar, al tragar. Molestia a la deglución. Odinofagia, molestia, ¿sí? A la deglución. Y es variable. Odinofagia y disfagia son primos hermanos, ¿va? La disfagia ya es la dificultad para deglución. Y la odinofagia es dolor a la deglución. Es dificultad, es diferente al dolor. Disfagia a líquidos, disfagia sólida, es dificultad a la deglución, y aquí odinofagia estamos hablando de dolor. Puede haber resequedad faríngea, los labios partidos en el caso de los respiradores orales, o deshidratación, ¿verdad? Obstrucción nasal, que puede ser ya sea en báscula, o sea, de un unilateral, o de un lado o del otro. Eso se llama ciclo nasal. Todas las personas tenemos un ciclo nasal en donde una fosa nasal se tapa y la otra se destapa, pero el ciclo nasal no debe de sentirse. Cuando ese ciclo nasal se siente, doctor, es que se me tapa un lado y luego el otro, ya es patológico, ¿sí? La obstrucción nasal, pues, además de ser basculante o unilateral, puede ser bilateral o completa, ¿sí? Y eso tendríamos que calificarlo también si es acostado, si es todo el día, cuánto tiempo tiene, si se acompaña de rinorrea, si se acompaña de dolor de cabeza,
si se acompaña de abuso de gotas, de vasoconstrictores. Si han oído hablar que el uso de vasoconstrictores locales en la nariz crea un síndrome contrario al que queremos mejorar, ¿verdad? Que es un síndrome de rinitis medicamentosa. Se obstruye más el paciente que se pone gotas. Entonces hay que hacer un interrogatorio. La obstrucción nasal es un tema muy amplio, ¿verdad? El obstruido nasal hay que estudiar mucho, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos que ver en este gran tema de interrogatorio de nariz y faringe, o si hay prurito nasal y estornudos en los pacientes alérgicos, vasomotores, etcétera, que tenemos que evaluar la cefalea, de qué tipo es, frontal, dónde está localizada, frontooccipital, cefalea, ¿verdad? Dolor de cabeza, ¿sí? Tenemos que ver si el paciente tiene fiebre o hipertermia, si hay astenia y adinamia, ¿verdad? Cansancio, debilidad, sin ganas de hacer las cosas. Tenemos que valorar también en cuanto a enfermedades de nariz y faringe, las artralgias, las mialgias, dolores de músculos y de articulaciones. El interrogatorio en cuanto a síntomas del oído, tenemos que ver lo que es el prurito óptico. ¿Qué es el prurito? Rápido. ¿Qué significa prurito? Comezón, ¿verdad? ¿Sí? Es comezón. En general, el prurito óptico, ¿qué tipo de infección la causa generalmente? ¿Qué tipo de proceso infeccioso? Rápido. Un prurito óptico infeccioso. Doctor, me da mucha comezón en el oído. ¿Qué piensas luego? ¿Qué infección de qué tipo tiene? Rápido, sí sabes. Otitis. ¿Eh? Otitis. ¿Otitis de qué tipo? ¿Qué? Ponle el apellido. ¿Otitis qué? ¿Bacteriana? No. La otitis bacteriana en general no causa prurito. ¿La causa qué? ¿Cómo es en los pies o en las uñas? Rápido. Fúngica. ¿Eh? Fúngica. Otitis fúngica. ¿Cómo? Otitis fúngica, que será como el hongo. Fúngica o micótica. Otitis micótica o fúngica, sí. Los hongos generalmente, siempre que un paciente, doctor, tengo comezón en el oído, sospechar hongos, micosis, que es una otitis micótica. Hay que valorar en la interrogación y exploración física el paciente que tenga hipoacusia, que es hipoacusia, pérdida auditiva. Hipoacusia es el término que se le dice a la pérdida auditiva y puede ser tanto conductiva, neurosensorial o puede ser mixta. Mixta significa que es parte conductiva o parte neurosensorial. Y más adelante vamos a ver cuáles son las causas principales, ¿verdad? El acúfeno, ¿qué es el acúfeno? ¿Saben? ¿Alguien decirme el acúfeno? ¿Qué es un acúfeno? No, bueno, pues es que están aprendiendo. Un acúfeno es un ruido. Sonidos, ¿Eh? ¿usan? ¿Cómo? Sonidos, ajá. ¿Cómo? Sí, ruidos, Es un ruido que el soniditos paciente como persiste. pillitos. Ándale, es un pillido, un ruido que el paciente percibe, ¿sí? Sin existir, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Hay acúfenos objetivos y hay acúfenos subjetivos. El acúfeno puede ser agudo, que tiene poco tiempo, puede ser crónico, pues, o grave, ¿verdad? Que el paciente ya está desesperado. Y en lo mismo, aquí lo repito, hay que ver la duración del acúfeno, si es continuo o es intermitente, es decir, aparece y desaparece. Tenemos que ver en el interrogatorio del oído la aparición de vértigo, y el vértigo se clasifica en central y en periférico, ya lo veremos más adelante. Definir lo que es mareo, definir lo que es vértigo exactamente, en algunos autores lo mencionan como lo mismo, pero mareo y vértigo tienen sus diferencias sustanciales. Hay que ver también lo que es el desequilibrio, el dizziness en inglés. Desequilibrio, mareo y vértigo. Ver esas definiciones, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. El desequilibrio, un paciente que al caminar siente que se va de ladito, está desequilibrado. El mareo es el paciente que siente que él se mueve. Es que siento que yo me muevo como las mareas, como la marea del océano. Y el vértigo es giratorio en general. Las cosas se te mueven. Vértigo en general, anótenlo, es las cosas que se te mueven alrededor de ti. El mareo es que yo me muevo como marea. Y el desequilibrio es irte de ladito. El paciente está desequilibrado. Son tres palabras que dicen algo similar, pero son diferentes. Y eso hay que verlo, a qué sintomatología más se asocia.
Si ese vértigo, mareo, es desequilibrio, se asocia a cefalea, se asocia a alguna infección respiratoria, alguna anomalía metabólica. El diabético es frecuente que tenga vértigo, por ejemplo. El síndrome de Meniere también, ¿sí? La hipotensión, el paciente hipotenso se siente mareada, ¿va? Hay mareo, el paciente que está o hipertenso también. El COVID está manifestando actualmente pacientes que sienten vértigo severo, incluso pérdida de la conciencia o sensación de desmayo. ¿Sí? Ahorita el paciente que tengo en observación me dice que tiene sensación de que se desmaya. Bueno, hay que valorar la otorrea. ¿Qué es la otorrea? La salida de cualquier líquido del oído, así como rinorrea es salida de líquido por la nariz o fosas nasales. La otorrea es la salida de líquido por el canal auditivo externo. Ahí lo dice, ¿verdad? Salida de líquido, cualquier líquido. Igual puede ser otorrea del líquido cefalorraquídeo. Aquí sí se refiere a otorrea sanguinolenta, otorrea purulenta, ¿sí? Otorrea fétida. Puede ser aguda o crónica. La otalgia es dolor, la definición es dolor en el oído. La otalgia puede ser local o referida, ¿sí? Referida, es decir, un dolor de garganta puede referir un dolor en el oído. En la anatomía, en la neurología, en la inervación del oído, vamos a ver que hay un nervio, el nervio glosofaringeo, el nervio décimo paracraneal, da una rama que se llama nervio de Arnold, que comunica a la faringe sensitiva al conducto auditivo externo. O sea, molestias tanto del conducto auditivo externo como de la faringe dan dolores reflejos en la faringe o en el oído. Se asocia, ¿sí? También la otalgia puede ser referida a patología de la articulación mandibular, y una enfermedad clásica de la articulación es el síndrome de Kosten. Lo vamos a ver en su momento. Síndrome de Kosten, ¿sí? Hay que preguntar al paciente si hay resequedad del conducto auditivo externo. Vemos las micosis, ¿va? Prurito, si hay comezón, resequedad, y si hay antecedentes de enfermedad crónica. Ay, déjame tomo agua. Autofonía es oír la voz propia, ¿sí? Autofonía. Hay que ver si hay hipoacusia asociada a la autofonía, antecedentes de cambios atmosféricos, es decir, si hay el antecedente de haber viajado en avión o sumergido en el mar. Hay que ver si hay dolor en el oído, hiperemia del conducto, dolor en la mastoides. Hay una enfermedad que se llama absceso de Besol, es un absceso en la punta de la mastoides, ¿sí? A ver, aquí, el número 1 de la lista, ¿quién es? ¿Quién Yo. es el número 1? Yo, Cristel. A ver, Cristel, sigue leyendo la diapositiva porque ya me está raspando la garganta. Sigue Ok. leyendo. Sintomatología laringeal, léelo. Disfonía o afonía. ¿Entiendes qué es eso? ¿Qué es Sí, una como disfonía? cuando no puedes hablar. Una dificultad al habla, sí. ¿Y afonía? Que no habla. No habla, exactamente. ¿Qué más? Disnea y disfagia. Disnea es una dificultad para respirar, Sí, y disfagia. Dificultad para para tragar, deglutir. Para deglutir. deglutir. Tragar. Quítate esa palabra como doctora. Para deglutir. Luego, en las enfermedades de la laringe vemos. Tos con disnea o disneizante propia de laringitis con edema y bronquitis alérgica. Bien. Dolor laringio. Ujú. Crepitación al movimiento de laringe. Sí. Tiraje supraesternal. Ujú. Estridor laringio inspiratorio o expiratorio. Sí saben qué es eso, el estridor, ¿verdad? El ruido respiratorio en caso de inspirar o expirar. Y nos define uno u otro los diferentes tipos de patología, ¿verdad? Luego, Síndrome obstructivo laringio. sí, Sensación de cuerpo extraño. Masas en cuello o adenopatías y pérdida de peso. muy bien. El número 2 de la lista, que nos lea eso.
El síndrome, vamos a ver lo que es el síndrome obstructivo obstructivo laríngeo. laringio. ¿Qué es eso? Causa de disnea inflamatoria, descenso inspiratorio de la laringe, tiro intercostal y estridor laringio. Puede existir en algunos casos específicos masa cervical y dolor. Como la masa cervical, y cuando hay dolor laringio y masa cervical, nos da esa disnea inspiratoria, ¿verdad? Y luego nos señala siempre este síndrome obstructivo laringio que Nos señala siempre la posibilidad de efectuar traqueostomía salvatoria. salvatoria, exactamente. Siempre que sospechemos que un paciente tiene dificultad respiratoria y no sepamos el origen, pero vemos que el paciente está en asfixia, ¿verdad? Medimos su oxígeno y se está desaturando y localizamos pues que es de tipo laringio, ¿verdad? O sea, concretamos que es un síndrome obstructivo de laringe. Entonces, de ahí que debemos de ya tener en mente el efectuar una traqueostomía que le salve la vida. Eso se refiere, ¿sí? ¿Qué más en el síndrome obstructivo laringio? Síguele, causada. Causada por múltiples factores como alergias a medicamentos, cuerpo extraño en laringe o en hipofaringio laringe, tumores cervicales de tiroides o ganglios cervicales, infecciones bacterianas o virales o picadura de insecto. Aquí primero historia clínica adecuada y tratamiento con esteroides y observación. Así es, hay que tratar al paciente de acuerdo a esto de alergias, a medicamentos, piquetes, etcétera, y ver la evolución. También es causado este síndrome, ¿por qué? Por cuerpos extraños y trauma o tumores laringio. Se deberá efectuar un diagnóstico diferencial apoyado por tomografías laringeas y endoscopías directas rígidas o flexibles. Endoscopías directas, rígidas o flexibles. ¿Sí? Previo a cirugía laringea. Sí, para ver si tiene un tumor o qué tiene, una parálisis de cuerda vocal. Siempre se deberá explorar. En forma completa oral al paciente, independientemente del síntoma principal. Es otorrino. Siempre se deberá explorar en forma completa otorrinolaringológica. Ahí es ORL, no oral. ¿Sí? Al paciente independiente del síntoma principal, ¿verdad? Les decía, si un paciente va por otalgia, hay que ver nariz y garganta. Si un paciente va por rinorrea, hay que ver garganta y oído completo. Si un paciente va por un síndrome obstructivo laringio, hay que ver garganta, hay que ver nariz, hay que ver oído, hay que tocar cuello y a darnos una idea más completa de qué tiene. El número 3 de la lista, vamos a hablar de exploración clínica. A ver. Doctor. Sí, el 3. Exploración clínica. Se basa en 4 pilares. A, inspección. B, palpación. C, percusión. 4, auscultación. Bueno, ahí es D, ¿verdad? Disculpen. Sí. Son 4, ¿verdad? Se basa en 4 pilares, que es la exploración clínica. Los dos primeros. Sí. No son más útiles que el ORL, ya que en esta especialidad nos vamos a dedicar a cavidades abiertas al exterior y, por lo tanto, accesibles a la vista y a veces al tacto. Para una buena inspección se requiere iluminación adecuada como una fuente de luz potente que concentre los rayos de luz en el punto A, examinar y es el que más información nos proporcionará y aunque algunas partes no las podamos ver directamente, podemos inferir su estado por las condiciones de las adyacentes. Así es. Entonces, si está un poquito ahí mal escrito, discúlpenme, pero en otras palabras, la inspección y la palpación son útiles, pero no muy útiles, puesto que nuestra especialidad es de cavidades, ¿verdad? Podemos inspeccionar por nuestra vista un oído, pues vemos si nos sirve para ver el pabellón, la parte externa, el trago, el lóbulo, pero el conducto auditivo y el tímpano no lo vemos con la pura inspección. Tenemos que utilizar otoscopios, iluminaciones, etcétera. A eso me refiero. Igual la palpación sí nos ayuda, pero no tanto para diagnosticar, por ejemplo, una esfenoiditis, ¿cómo vamos? Por palpación, una esfenoiditis, una infección del seno esfenoidal, ¿sí? O una laberintitis. ¿Para qué nos sirve la palpación? Para una laberintitis, una inflamación del oído interno. Pues no nos sirve, ¿verdad? Por eso, porque es un estudio, porque es una especialidad de cavidades que se dificulta tomar. Sí sirve, sí es de mucha utilidad y son parte de los 4 pilares, ¿verdad?
La percusión igual es relativa y la auscultación es relativa, ¿sí? Pero que nos quede la idea que la inspección para una correcta exploración y diagnóstico de las enfermedades del otorrino, necesitamos fuentes de iluminación, puesto que son cavidades en nuestra especialidad que tenemos que ver, ¿verdad? Sí me entienden, me explico, ¿verdad? Sí lo entienden. Ok, Sí. a ver, el que sigue en la lista, pueden ser variados los métodos de iluminación. Bueno, ¿Sí? métodos de iluminación. ¿Continúa, doctor? Sí, por favor, mijo. Sí. Pueden ser variados: lámpara de mano potente, espejo frontal, lámpara frontal actualmente de luz fría intensa. Sí, El espejo frontal tiene espejo y forma circular con un orificio central por donde el ojo derecho ve el sitio a explorar y enfrente tiene fuente de luz intensa que refleja. Microscopio es muy importante y usado mucho en exploración y cirugía de oído. Sin embargo, puede ser utilizado en laringe y nariz. Tiene la ventaja de la magnificación y el poder de trabajar con ambas manos, a diferencia del endoscopio. del endoscopio. Entonces, todos estos son métodos que nos auxilian con métodos de iluminación para ver precisamente lo que les decía, las cavidades, desde una lámpara de mano potente para ver faringe, para ver pues lo que se pueda dentro de nariz o oído, ¿sí? En el caso del oído, pues el otoscopio es lo ideal, un otoscopio, ¿verdad? Esos del estuche, todos tienen ustedes estuche de diagnóstico, ¿verdad? ¿Tienen algunos? Estuche Sí. de diagnóstico que Sí. tiene un oftalmoscopio y un otoscopio. Entonces el otoscopio pues es una lámpara de mano. El otoscopio así por sí es una potente lámpara de mano, ¿sí? Le ponemos el conito que tiene el otoscopio, ¿sí? Y ya se llama otoscopía. Vamos a hacer una otoscopía y metemos en el conducto auditivo, ¿sí? Con mucho cuidado, el conito con su fuente de luz, ¿sí? Y podemos ver el conducto y la membrana timpánica en el fondo, ¿sí? Pero ya usamos una lámpara de mano con su otoscopio. Igual lo podemos hacer con endoscopios, flexible o rígido, ¿va? Y luego tenemos aquí lo del espejo frontal. Y en la actualidad no se usa mucho ese espejo frontal, que es un espejo, nos ponemos en la frente con un collar nos ponemos una fuente de luz enfrente de nosotros y ese espejo frontal tiene un orificio en el centro porque por el ojo derecho podemos ver y el espejo refleja la luz en el